En el planeta cereal, la pelea contra Gas habría finalizado. Goku y Vegeta habrían no solo presenciado el gran poder de Freezer, sino, estos se habrían llevado el golpe de sus vidas, como con ese increíble poder oscuro, con un solo golpe habría sido suficiente para derrotarlos en sus doctrinas, la cúspide de su poder. Goku se encontraría sentado en unas rocas, mientras que Vegeta, por su parte, se encontraría de brazos cruzados. Frente a ellos, Whis flotaba despreocupadamente, girando su báculo entre los dedos, mientras el pez oráculo nadaba en círculos lentos dentro de su pequeña urna de agua flotante. Ni Gas, ni Freezer son el guerrero de la profecía, dijo el pez oráculo de forma repentina, con una voz pausada pero firme, como si hubiese estado esperando el momento exacto para romper el silencio. Goku parpadeó, como si no hubiese escuchado bien, luego miró a Vegeta, y después a Whis, buscando alguna señal de broma, sin encontrarla. ¿Qué estás diciendo? Respondió Goku mientras se ponía de pie, aún algo adolorido. Freezer nos derrotó con un solo golpe a ambos, incluso cuando usamos nuestras transformaciones más poderosas, ni el Ultra Instinto ni el Ultra Ego pudieron hacerle frente, ¿cómo no va a ser él? Vegeta por su parte, se encontraba un poco confundido, diciendo: ese demonio dorado ha superado todo lo que conocíamos, ha alcanzado un nivel que apenas podíamos imaginar, si él no es el guerrero de tu profecía, entonces ¿quién demonios lo es? Dijo en ese momento Vegeta mirando al pez. Whis, luego de escuchar las palabras de los guerreros, mencionaría en ese momento que, puede que Freezer haya logrado un dominio brutal de su energía, pero el guerrero del que habla la profecía no se define únicamente por fuerza, hay algo más profundo, algo que aún no ha emergido del todo. ¿Entonces ese sujeto quién es? Se preguntó en ese momento Goku. Aún no lo sabemos, aún no lo sabemos. Diría el pez, así que, todos volvieron al planeta de Bills en ese momento, para entrenar más fuerte que nunca luego de esto. Habían pasado ya varios meses desde la última batalla en el planeta cereal, y desde entonces, Goku y Vegeta entrenaban bajo la estricta supervisión de Whis, perfeccionando aún más sus doctrinas. Broly, tras lograr estabilizar su poder con la ayuda de Goku, se había unido a ellos en los entrenamientos, aportando una intensidad brutal que forzaba a todos a superarse día a día. Gohan, aunque no vivía en el planeta, aparecía con frecuencia, sobre todo cuando sentía que su control del poder bestial comenzaba a flaquear. Una noche de tantas, Vegeta no podría dormir, por lo que salió de su habitación, cuando en ese momento, este miraría algo que lo sorprendería, ya que, notó una silueta de pie frente al lago, se trataba de Goku, sin embargo, este no estaba solo. Una figura menuda, con túnicas antiguas y orejas puntiagudas, flotaba frente a él, sosteniendo un bastón largo que parecía más decorativo que funcional. Vegeta tardó un segundo en reconocerlo, y cuando lo hizo, entrecerró los ojos. ¿Ese es? ¿Qué demonios hace ese viejo aquí a esta hora, y qué asunto tendría para hablar con Kakaroto a escondidas y sobre todo a estas horas? Este se mantuvo a la distancia, sin embargo, quiso escuchar bien de lo que estaban hablando. Cuando me devolviste a la vida en aquella ocasión en la pelea contra Majin Buu, me dijiste que aún te quedaban 1000 años de existencia. Que no era mucho para un Kaioshin, pero que eran 1000 años al fin y al cabo. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera hacia dónde iba esa conversación. Lo recuerdo bien, Goku. Eras apenas un mortal sin límites claros, pero con una voluntad que me impresionó. Goku, en ese momento, le diría. Sí, pero ahora quiero decirte, usaré esos 1000 años, pero para entrenar en una habitación del tiempo, necesito volverme más poderoso que Freezer. Vegeta dio un paso involuntario hacia adelante, sorprendido por lo que acababa de escuchar. ¿1000 años? ¿Acaso Kakaroto pretendía encerrarse 1000 años? ¿Se había vuelto loco? Nunca pensó que Kakaroto llegaría tan lejos, menos con encerrarse por tanto tiempo en ese lugar. El Kaio en ese momento, luego de escuchar las palabras de Goku, le respondería que, si eso era lo que deseaba, en efecto podría hacerlo, al tener los años de un Kaioshin, y sus células Saiyajines amoldadas a esta vida más larga, naturalmente, envejecería más lento, por lo que podría estar siglos y no cambiar en nada su cuerpo, sin embargo, no era ajeno a cosas como el hambre, el sueño, y lo más peligroso.
estar tanto tiempo en un lugar así Goku, te puede volver loco, sé que el poder de Freezer es muy grande, ni siquiera yo me siento seguro con ese poder tan grande que posee, pero déjame decirte una cosa, estar solo por tanto tiempo, puede ser un arma de doble filo. Entiendo, está bien, ya entendí lo que me quisiste decir, pero, entrenaré en ese lugar, me haré lo suficientemente poderoso, como para derrotar a Freezer, una amenaza así libre por el universo, no puede tener un poder que nos sobrepase a nosotros. Dijo en ese momento Goku, quien se daría media vuelta, para volver a su habitación a seguir durmiendo. En el camino, el Saiyajin se encontraría a Vegeta, para preguntarle qué hacía ahí, a lo que Vegeta, le diría: escuché todo lo que hablaste con el Supremo Kaioshin, dime, ¿qué es lo que planeas? ¿Por qué quieres entrar en ese lugar por tanto tiempo? Goku, en ese momento le diría a Vegeta: tienes que entenderlo Vegeta, ni entrenando por tanto tiempo con el método de entrenamiento que sea, nos alcanzará para derrotar a Freezer, ¿lo sabes? Tenemos que buscar otra alternativa, además, si vamos al caso, eso fue lo que él hizo para hacerse tan poderoso, entrenó por muchos años en una habitación del tiempo, y mira el poder que alcanzó. Vegeta diría: sí, pero estás haciendo trampa Kakaroto, pero está bien, si lo que quieres es pudrirte en ese lugar, yo no te acompañaré. Goku se quedó pensando en las palabras de Vegeta, pero este sabría una cosa, y era que, si entrenaba en ese lugar, se volvería tan poderoso, que podría acabar la amenaza de Freezer de una vez por todas. Al día siguiente, Goku, con determinación en la mirada, le pidió a Whis que lo llevara de vuelta a la Tierra. Necesito entrenar de una manera diferente, una que me permita superar a Freezer de una vez por todas. Whis, flotando con elegancia, inclinó ligeramente la cabeza, curioso. ¿Y qué clase de entrenamiento planeas, Goku? ¿No sueles ser tan reservado con tus métodos?, preguntó, girando su báculo entre los dedos. Goku solo sonrió, como si guardara un secreto. Confía en mí, Whis. Esta vez será diferente. Sin dar más explicaciones, Whis asintió y, con un movimiento de su bastón, teletransportó a Goku de regreso a la Tierra. Al llegar, Goku no perdió tiempo. Elevándose en el aire, voló directamente hacia el templo de Kamisama, donde Dende y Mr. Popo lo esperaban, como si hubieran sentido su energía acercarse. Dende. Necesito usar la habitación del tiempo, dijo Goku, aterrizando con suavidad frente a ellos. Dende, con expresión preocupada pero comprensiva, asintió. Sabía que vendrías. Después de lo que pasó con Freezer, era cuestión de tiempo. Mr. Popo, cruzado de brazos, añadió con su tono característico: mientras no la destruyas como la última vez, todo bien. No se preocupen, no lo pienso hacer, lo digo en serio. Así pues, el Saiyajin caminó hasta la puerta de la habitación, en donde, entró en esta, sin saber que, su destino, y el de posiblemente todo el universo, habría cambiado por completo. Bulma trabajaba en su laboratorio, absorta en sus cálculos, cuando de pronto el aire se distorsionó frente a ella. Un sujeto desconocido se materializó de la nada, su silueta envuelta en una energía oscura y amenazante. La humana gritó de sorpresa, retrocediendo instintivamente, preguntando: ¿quién diablos eres tú? El intruso, molesto por el alboroto, lanzó un pequeño ataque, que fue como una bola negra, que impactó a Bulma de una pared, dejándola inconsciente en el acto, haciendo que ésta pierda el conocimiento. En ese momento, Trunks llegó al laboratorio junto con Pilaf, Mai y Shu, quienes habían escuchado el grito. «¡Mamá!», gritó Trunks, al ver a su madre tendida en el suelo. Su rostro se llenó de furia, y en un instante, su cabello se erizó en una aura dorada, transformándose en Super Saiyajin. «Llévenla a un lugar seguro», ordenó a los otros, mientras se giraba hacia el intruso, los puños temblando de rabia. Pilaf, Mai y Shu, aunque temblorosos, obedecieron y arrastraron a Bulma lejos del peligro. Mientras tanto, Trunks se lanzó hacia el atacante, pero este, con un movimiento rápido, realizó una extraña técnica. Un par de muñequeras pesadas aparecieron de la nada y se cerraron alrededor de sus muñecas, haciendo que este caiga al suelo de rodillas. ¿Qué demonios? No puedo moverme, esto es demasiado pesado. El sujeto ignoró su lucha y, con un gesto de su mano, hizo que el super radar del dragón, que estaba sobre una mesa, volara hacia sus manos. «Eso no es tuyo».
rugió Trunks. Sin embargo, el sujeto, en ese momento, el intruso se detuvo de repente, como si hubiera sentido algo. Su mirada se dirigió hacia el cielo, donde una energía familiar se acercaba a gran velocidad. ¿Qué demonios? Picoro. Sin perder más tiempo, el misterioso individuo se envolvió en un aura oscura y desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando atrás a Trunks y los demás confundidos. Picoro, en ese momento, habría llegado al lugar. El ambiente en el laboratorio de Bulma era tenso. Picoro observaba el desorden con los brazos cruzados, su mirada seria recorriendo cada detalle. No entendimos nada, Picoro, admitió Trunks, frustrado. Todo pasó demasiado rápido. Un tipo apareció de la nada, atacó a mamá, y antes de que pudiéramos reaccionar, se llevó el super radar del dragón. Ese kick que sentí no era normal. Era como si estuviera ahí y al mismo tiempo no. Algo oscuro, pero no como el de Freezer. Mientras hablaban, Mai y Shu ayudaban a Bulma a recuperarse. Le dieron una semilla del ermitaño, y poco a poco, la científica abrió los ojos, desorientada pero consciente. ¿Qué pasó? Murmuró, llevándose una mano a la cabeza. Te atacaron, mamá, dijo Trunks, agachándose a su lado. Pero ya estás a salvo. Bulma, aunque débil, no perdió tiempo. Con un gesto decidido, activó su dispositivo de comunicación. Vegeta, necesito que vengas a la Tierra. Ahora. Al otro lado de la línea, en el planeta de Bills, Vegeta levantó una ceja al escuchar el tono urgente de Bulma. ¿Qué demonios pasa ahora? No lo sé, pero me han atacado. Estas palabras harían que Vegeta esté más que sorprendido, por lo que el Saiyajin, en ese momento, pediría ser llevado a la Tierra. Media hora más tarde, Vegeta y Broly aparecieron en medio del lugar, ya un ambiente un poco más calmado. Cuando encuentre a ese miserable, me las va a pagar caro. El problema es cómo encontrarlo, intervino Picoro. Sin el radar, no tenemos forma de rastrear las superesferas. Gohan, que acababa de llegar volando al laboratorio, se cruzó de brazos con determinación. Si Bulma construye otro radar igual, podremos saber dónde están las superesferas y tenderle una emboscada. Bulma en ese momento, diría. Tardaría semanas en fabricar uno nuevo desde cero. Y eso si logro replicar los componentes especiales. Gohan en ese momento, propondría que, si piden a Shenlong que recupere el radar, todo estará mejor, y cuando el sujeto vuelva a poder el radar, lo enfrentan todos ya preparados. Bulma, aún pálida pero con más color en el rostro, asintió. Es la mejor idea que hemos tenido hasta ahora. De esta forma, en menos de una hora, ya todas las esferas del dragón estarían reunidas en el lugar. Con un grito de Sal, Shenlong. El cielo se oscureció y el dragón de la tierra emergió en un remolino de luz. Pide tu deseo, rugió Shenlong, su voz retumbando como un trueno. Queremos que devuelvas el super radar del dragón que nos robaron. Exclamó Bulma. Shenlong permaneció en silencio por un momento, sus ojos rojos parpadeando. Luego, con tono inusual, respondió. No puedo cumplir ese deseo. El radar está protegido por un poder superior al mío. ¿Qué? Gritó Vegeta, indignado. Pero, continuó Shenlong, puedo crear un radar nuevo, idéntico al original. Los guerreros se miraron entre sí. Era mejor que nada. Hazlo. Ordenó Bulma. Un destello de luz envolvió las esferas, y en un instante, un nuevo super radar apareció flotando en el aire. Shenlong, antes de desaparecer, añadió. ¿Queda un deseo disponible? ¿Cuál será? Hubo un silencio incómodo. Nadie había pensado en un segundo deseo. ¿Puedes darnos una pizza? Dijo Shu nervioso. Shenlong lo miró con expresión plana, y dijo. No. Y con eso, el dragón se disipó, las esferas se dispersaron como piedras comunes y el cielo volvió a aclararse. Bulma tomó el nuevo radar con entusiasmo, pero en cuanto lo encendió, la pantalla parpadeó de forma errática, mostrando coordenadas imposibles y distorsionadas. ¿Qué demonios? Exclamó, golpeando el dispositivo con frustración. Está defectuoso. ¿Cómo? Preguntó Picoro, acercándose. ¿Shenlong no debería haberlo hecho perfecto? Pues no lo hizo. Replicó Bulma, mostrando la pantalla. Mira esto. Las coordenadas cambian cada segundo y las señales aparecen y desaparecen. Es inútil. Vegeta apretó los dientes. Ese dragón inútil.
No es culpa de Shenlong, intervino Gohan, pensativo. Si el enemigo bloqueó el radar original con un poder superior, quizás esa misma energía está interfiriendo con este. Broly, que había permanecido en silencio, observó el radar con curiosidad. Algo no quiere que lo encontremos. Un escalofrío recorrió al grupo. ¿Entonces qué hacemos ahora?, preguntó Trunks. Bulma suspiró, resignada. Tendré que arreglar este radar yo misma. Pero sin los planos originales, va a ser complicado. Vegeta giró hacia la puerta, su ki ardiendo de determinación. Mientras tanto, yo no me quedaré esperando. Si ese cobarde no quiere ser encontrado, iré a donde las superesferas deberían estar y lo esperaré allí. Piccolo asintió. Es peligroso, pero es la única opción. Gohan se adelantó. Iré contigo. Yo también, añadió Trunks, pero, Vegeta le diría. No, tú no, es mejor que te quedes por si tu madre se encuentra en peligro nuevamente, pero, alguien más tiene que venir con nosotros, ya sé, irás tú. Diría en ese momento, señalando a Yamcha, el cual se sorprendería bastante. ¿Eh? Yo. Pero no. Así pues, todos esperarían a la mañana, en donde, una vez amanecido, todos estaban afuera, despidiéndose Gohan y Vegeta de sus familiares, mientras que Broly, Piccolo y Yamcha habrían abordado la nave, y así pues, esta despegaría. Oigan, ¿es seguro que no quieren llevar a Goten o a Gamma 1? Preguntó, rascándose la cabeza. Digo, yo solo vine a dejarle unos documentos a Bulma y de repente estoy aquí como si fuera un guerrero útil o algo así. Vegeta, ya en modo serio total, ni siquiera lo miró. Cállate y siéntate. Si te morís en el camino, al menos servirás de carnada. ¿Qué? Gritó Yamcha, palideciendo. Gohan, tratando de ser amable, le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, Yamcha. Seguro no morirás. Seguro no es lo mismo que definitivamente. Protestó el pobre guerrero, mientras la nave despegaba a toda velocidad. La nave, una versión mejorada de las clásicas cápsulas espaciales de Bulma, surcó el cosmos a velocidades imposibles, dejando estelas de energía a su paso. Yamcha, pegado a su asiento, gritaba cada vez que esquivaban un asteroide. ¿Quién conduce esto? Un loco. Yo, respondió Piccolo, con calma, mientras hacía un giro a 900.000 km/h alrededor de un agujero negro. Broly, en cambio, iba en completo silencio, mirando por la ventana con fascinación infantil. Las estrellas son bonitas, murmuró, ignorando el caos a su alrededor. Vegeta, con los brazos cruzados, solo gruñó. Si no fuera porque necesitamos que alguien opere la nave mientras peleamos, no habría traído a ninguno de ustedes. Entonces lleven a un androide o algo. Aulló Yamcha, mientras la nave entraba en un cinturón de asteroides a toda velocidad. Freezer se encontraba reclinado en su trono flotante dentro de su nave principal, observando el vacío del espacio a través del enorme ventanal frontal, sus dedos tamborileaban levemente sobre el reposabrazos, aburrido, mientras contemplaba galaxias lejanas. La guerra, la destrucción, incluso el dominio de mundos enteros, ya no le causaban emoción. Había alcanzado una cima tan alta que el universo mismo le parecía pequeño. Señor Freezer, interrumpió uno de sus soldados de élite, entrando con evidente urgencia, detectamos una anomalía inusual en el sector 13G, es un planeta, pero, tiene la forma, de una esfera del dragón. Freezer dio toda su atención a las palabras del soldado, y este diría. ¿Estás completamente seguro de lo que estás diciendo? ¿Una esfera del dragón del tamaño de un planeta? Lo es, señor, no presenta rotación aparente ni señales de vida, pero emite una energía intermitente que altera nuestros sistemas de navegación. Su color es dorado, como si toda su superficie estuviera hecha del mismo material que las esferas legendarias. Freezer sonrió, no con alegría, sino con un interés calculado y una chispa de codicia que iluminó sus ojos. Dirige la nave hacia ese lugar, ahora. Quiero verlo con mis propios ojos. En cuestión de minutos, la nave de Freezer cambió de rumbo, atravesando el hiperespacio con precisión quirúrgica. El silencio en la sala de mando era absoluto, todos los presentes sabían que si esa esfera era lo que parecía el curso del universo podía cambiar de nuevo. Finalmente, la visión apareció frente a ellos. Una gigantesca esfera flotaba en medio del vacío estelar, brillando con un resplandor dorado que palpitaba suavemente, como si tuviera vida propia.
No había montañas, mares ni atmósfera, solo una superficie lisa e impecable, tan perfecta que desafiaba cualquier lógica cósmica. Freezer se levantó lentamente de su trono, flotando hacia el cristal frontal de la nave, con los brazos cruzados, su cola ondulando con tensión. Así que, al final, las leyendas siguen jugando con mis expectativas, dijo con un tono que mezclaba fascinación y hambre de poder. Si esta cosa es lo que pienso que es, entonces puede que tenga en mis manos el universo entero. Uno de los científicos de a bordo se acercó, temeroso. Señor, ¿desea que enviemos una sonda? No, respondió Freezer sin girarse. Yo mismo bajaré. Si esa esfera contiene un poder oculto, quiero sentirlo por mí mismo, no arriesgarme a perderlo por culpa de algún inútil. Así pues, Freezer abandonó la nave, descendiendo lentamente hacia la superficie de aquel planeta esfera, sin saber que lo que le esperaba allí, superaría incluso su imaginación. Freezer descendió con elegancia sobre la superficie dorada de la esfera gigante, que se sentía cálida al tacto y vibraba levemente bajo sus pies, como si algo respirara bajo esa estructura perfecta. A su alrededor, el vacío del espacio parecía silenciar incluso sus pensamientos, hasta que emergió una figura encapuchada, caminando con lentitud, envuelta en una túnica negra que parecía absorber la luz misma. Su presencia era antinatural, pesada, y Freezer, por primera vez en mucho tiempo, frunció el ceño, sintiendo algo que no experimentaba desde su entrenamiento en la dimensión del tiempo: incertidumbre. El sujeto flotó a unos metros del suelo, y cuando alzó las manos, 6 pequeñas esferas comenzaron a girar a su alrededor, haciéndose más grandes, volviéndose del tamaño natural de las superesferas. Esto sorprendería a Freezer. ¿Las superesferas del dragón?, susurró Freezer. Entonces, el sujeto alzó una mano, y susurró algo en un idioma que ni los sensores ni la memoria de Freezer pudieron traducir, una lengua antigua. Freezer no pudo contener una expresión de asombro, sus ojos reflejaban ahora las 6 enormes esferas flotando a su alrededor, perfectamente alineadas como si el universo hubiera conspirado para ese momento. Klayen Shunobakshiar, el sonido se alargó como un eco que sacudió la realidad misma. El espacio se distorsionó, y una brecha se abrió en el cielo cósmico. De esa grieta surgió una luz abrumadora, tan intensa que todos los soldados de Freezer cubrieron sus ojos, y hasta el tirano mismo tuvo que desviar la mirada por un instante. En ese momento, un rugido colosal sacudió la estructura de la esfera dorada, haciendo temblar todo lo que estaba en órbita. Y entonces, lo imposible ocurrió. Una figura serpenteante comenzó a tomar forma en el centro de las esferas, un dragón de proporciones inconmensurables, mucho más grande que Shenlong o Porunga, con escamas que parecían hechas de galaxias y ojos tan antiguos como el tiempo mismo. Su sola aparición hizo que el espacio se contrajera a su alrededor, y el vacío del cosmos se volviera denso, como si no pudiera contener semejante poder. El dragón giró su mirada hacia el sujeto encapuchado, sin necesidad de que nadie pronunciara una palabra más, esperando el deseo. El momento era tan solemne, tan fuera de toda escala, que ni Freezer, con todo su poder acumulado, se atrevió a intervenir. El dragón celestial, gigantesco e inmóvil, flotaba entre las esferas que lo invocaron, mientras su cuerpo brillaba como un río de estrellas vivas. El sujeto encapuchado, sin inmutarse ante la magnitud de lo que había convocado, extendió ambas manos hacia el dragón, y con voz grave, profunda y cargada de intención, volvió a hablar en el idioma sagrado. Shadar Balunka y Alduron Kratal Novekaar. No hubo traducción, no hubo eco, solo un silencio absoluto que se apoderó del cosmos, como si todo lo vivo hubiese contenido el aliento. Pero entonces, algo cambió, algo terrible. La energía alrededor del sujeto comenzó a vibrar de manera incontrolable, su cuerpo empezó a emitir pulsos de poder tan densos que deformaban la luz, la gravedad, el sonido. Era como si su ki se hubiera multiplicado infinitamente en cuestión de segundos. Muy lejos de ahí, en el planeta de Bills, bajo el cielo púrpura y sereno, el pez oráculo detuvo su lento nado, y giró bruscamente dentro de su urna. Whis, que giraba su báculo como siempre, alzó la mirada al mismo tiempo. ¿Lo sentiste, pez?, preguntó, con tono inusualmente serio. El pez asintió, sus ojos fijos en un punto invisible del cielo. Ha nacido, dijo, con voz temblorosa, el que reescribirá la balanza del poder, el que no debía despertar tan pronto.
Parece que el universo se ha adelantado, comentó Whis, perdiendo por primera vez su habitual sonrisa. Mientras tanto, Freezer ya flotaba frente al sujeto, su expresión ya no era una de desprecio, sino de auténtica alarma. Era sólida, ardiente, caótica, una energía tan densa que agrietaba el mismo aire a su alrededor. ¿Quién demonios eres?, gruñó Freezer, con los dientes apretados. ¿Y por qué te atreves a ignorarme? ¿No sabes quién soy yo? Sé perfectamente quién eres, Freezer, sé todo de ti. Cállate. No tienes idea de con quién estás hablando. Te equivocas, dijo el sujeto, con una calma inquietante, lo sé todo de ti. Esa última frase hizo estallar algo dentro de Freezer, quien, incapaz de soportar la humillación, liberó su aura con una onda expansiva que empujó polvo estelar en todas direcciones. Su cuerpo cambió, su musculatura se tensó, y su piel negra con reflejos púrpuras resplandeció con violencia. Su forma Black se manifestó con un grito que sacudió el mismísimo planeta. Vas a arrepentirte de haberme desafiado. En un parpadeo, Freezer desapareció, lanzándose a toda velocidad hacia el sujeto. Cada golpe iba cargado con una cantidad de energía suficiente para borrar continentes. Sin embargo, algo no cuadraba. Cada uno de sus puñetazos, patadas, ráfagas de energía, eran detenidas por el enemigo con la palma abierta, con movimientos mínimos, casi perezosos, como si detener a Freezer fuera tan fácil como espantar el humo. El sujeto dio un paso hacia adelante, y con un movimiento casi imperceptible, golpeó a Freezer en el estómago. El impacto fue tan limpio que el tirano se dobló en el aire, escupiendo sangre, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera reaccionar, otro golpe lo alcanzó en el rostro, haciéndolo girar en el aire, como si fuera un muñeco sin peso. Luego otro en la espalda, otro en el pecho, uno en la mandíbula. Cada golpe era pequeño, preciso, pero cargado de una técnica que superaba todo lo que Freezer había enfrentado en su vida. No eran golpes para matarlo, eran golpes para humillarlo. Estás lento, torpe, y hasta eres predecible, Freezer, peleas muy desesperado. La nave se deslizaba a toda velocidad por el hiperespacio, con el motor vibrando al ritmo de la energía descomunal que acababan de sentir. En la cabina, los rostros eran una mezcla de concentración, tensión y puro pánico, al menos en uno de ellos. ¿Qué demonios es esa presión?, murmuró Gohan en ese momento, con una expresión de miedo. Es Freezer, dijo Vegeta, con la voz seca, pero hay otra cosa con él. Algo que no logro comprender. No lo entiendo, agregó Piccolo, maniobrando los controles. ¿Quién puede aplastar a Freezer así, incluso estando en su forma Black? Forma Black, gritó Yamcha desde el fondo de la nave. ¿Cómo que ahora tiene una forma Black? ¿Cuántas formas más va a sacar ese tipo? Ya basta, viejo. Esto no es un videojuego. Cállate, gruñó Vegeta, sin siquiera voltearlo a ver. Si tienes miedo, quédate en la nave y no molestes. Si tengo miedo. Estoy en estado de pánico permanente desde que subí a esta nave. Gohan intentó mantener la calma, pero el ki que sentían allá afuera era monstruoso, indescriptible, como si el universo entero se doblara ante él. Nos estamos acercando, advirtió Piccolo. Agárrense, porque esto no va a ser bonito. La nave salió del hiperespacio, llegando en ese momento, al lugar, el cual sería el planeta en donde se encontraban peleando Freezer y este sujeto, los cuales, se encontraban peleando en el techo de la nave gigante del emperador. Piccolo aterrizó sobre la nave, para salir a mirar. Frente a ellos, flotando en el aire, estaba Freezer o lo que quedaba de su orgullo. Aún en su forma Black, estaba siendo golpeado con pequeños pero devastadores ataques, cayendo por el aire sin gracia, su rostro desencajado, jadeando, sangrando, sin entender siquiera cómo lo estaban destrozando con movimientos tan simples. Imposible, dijo Vegeta, apretando los dientes, esa maldita forma fue la que me derrotó con un solo golpe. Y ahora ese tipo lo está tratando como si fuera un principiante. Esto es peor de lo que creímos, añadió Gohan, tragando saliva. No es solo que tenga poder, es que lo controla como si llevara 1000 años dominándolo. 1000 años, susurró Piccolo con gravedad, como Goku en la habitación del tiempo. Oigan, una duda, interrumpió Yamcha, levantando un dedo con timidez. Todavía puedo decir que vine solo a dejar unos papeles a Bulma, ¿verdad? ¿Nadie va a juzgarme si me quedo aquí adentro? Sal de la nave, inútil.
Gritó Vegeta abriendo la compuerta con un solo gesto de ki. Los guerreros descendieron. Freezer cayó frente a ellos, golpeado, jadeando, su rostro desfigurado por el asombro. Vegeta no dudó ni un segundo. Su ki explotó alrededor de él como un rugido de furia acumulada. Dio un paso al frente, con los puños apretados, y los ojos ardiendo de rabia. Ese debe ser el maldito que golpeó a Bulma, dijo entre dientes, y sin esperar más, se lanzó hacia el sujeto encapuchado. Señor Vegeta, espere. Gritó Gohan desde atrás, transformándose al instante en su forma bestia, su aura azul blanca expandiéndose como una tormenta. No sabemos con qué estamos tratando. No podemos dejarlo solo. Añadió Piccolo, que también liberó su energía al máximo, sus músculos expandiéndose y su piel volviéndose más intensa, lanzándose al combate sin titubear. Broly, en cambio, permanecía de brazos cruzados, observando desde una roca flotante. Su expresión era tranquila, pero sus ojos no se apartaban del enemigo. Yamcha, por su parte, temblaba a un lado de la nave, mirando a todos con el rostro pálido. ¿Pero qué carajo les pasa? ¿Por qué todos van directo al monstruo sin pensar? Esto no es un torneo, es un suicidio colectivo. Si salgo vivo de esto, me retiro al campo, crío vacas, y no vuelvo a pelear ni por un resfriado. Vegeta fue el primero en alcanzar al enemigo, lanzando una serie de golpes veloces como meteoros, cada uno con la fuerza de un planeta comprimida en sus puños. Gohan llegó por un costado, su forma bestia rugiendo con una energía desbordante, mientras Piccolo se elevaba por el flanco izquierdo lanzando ráfagas de ki controladas. Yamcha se mantuvo atrás, escondido detrás de una roca flotante, murmurando. Sí, claro, todos contra el monstruo ultradimensional, ¿por qué no? Seguro sobrevivimos, total, ¿qué es lo peor que podría pasar? Así, morir. Broly observaba en silencio, con los brazos cruzados, analizando el combate. Los ataques comenzaron, pero el sujeto ni siquiera cambió de expresión. Su cuerpo se movía como si bailara en cámara lenta, esquivando con precisión milimétrica cada golpe. No bloqueaba, no devolvía, solo se deslizaba, como si ya supiera exactamente hacia dónde vendrían cada movimiento. Vegeta lanzó una ráfaga explosiva al centro, Gohan atacó desde arriba con un martillazo de ki, Piccolo buscó atraparlo en su técnica de alargamiento de brazos, pero el enemigo giró levemente sobre su eje y desapareció de vista por un instante, haciendo que Gohan y Piccolo se estrellaran entre sí con fuerza. ¡Au, señor Piccolo! Gritó Gohan, rodando por el aire. Ten más cuidado, replicó el namekiano, sacudiéndose. En ese momento, Vegeta y Gohan reorganizaron sus ataques. El primero se lanzó de frente, el segundo por la espalda, sincronizados. Iban a atraparlo, sin duda, pero justo antes del impacto, el sujeto se volvió una sombra nebulosa, intangible, que se deslizó entre ellos como un vapor oscuro. ¿Qué demonios?, exclamó Gohan. ¿Dónde se fue ese malnacido?, gritó Vegeta, pero ya era tarde. Ambos se estrellaron entre sí con toda su fuerza, chocando pecho contra pecho, cayendo al suelo como meteoritos, sacudiendo el planeta. Una nube de polvo cósmico se levantó mientras el sujeto reaparecía sobre ellos, flotando en silencio. Patéticos, dijo, con voz calma, como si le aburriera el enfrentamiento, ni siquiera vale la pena destruirlos. Piccolo, aún en el aire, se frenó en seco, sus ojos clavados en la figura que acababa de dejar en ridículo a todos. Apretó los puños y preguntó con voz firme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quién eres? El sujeto giró levemente la cabeza, y su voz esta vez sonó distinta, como si se hablara solo con él. Piccolo, tú y yo estamos solos, ¿no lo ves? Solo tú me entiendes, me agradas. El silencio fue sepulcral. Y sin más explicación, ni una palabra adicional, el encapuchado dio media vuelta y se desvaneció en el aire como uno arrastrado por el vacío, dejando solo una vibración en el ambiente que tardó segundos en disiparse. Yamcha salió lentamente de detrás de su escondite, con los ojos abiertos como platos. ¿Me agradas?, dice. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no le agrado yo? Yo tengo carisma. Cállate, gruñó Vegeta desde el suelo. Piccolo descendió sin decir nada. Gohan ayudó a levantar a Vegeta, mientras Broly aterrizaba en silencio. ¿Se fue así, sin más?, dijo Gohan, aún confundido. No entiendo, nos superó en todo, pero no quiso matarnos. Eso no fue una victoria, añadió Piccolo con voz baja, fue un mensaje.
Sus miradas se dirigieron a Freezer, aún inconsciente, flotando como un muñeco roto a unos metros. Su armadura estaba hecha trizas, su rostro deformado por los golpes, y su ki apenas detectable. «Llévenlo con nosotros», dijo Vegeta, limpiándose la sangre de la boca. «Tengo preguntas para ese bastardo cuando despierte. ¿De verdad vamos a subirlo a la nave? ¿No puede ir en una cápsula de desechos espaciales o algo así?», preguntó Yamcha mientras se sobaba el cuello. «Digo, después de todo lo que hizo solo digo. Cállate y cárgalo», gritaron todos al unísono. La nave despegó poco después, volviendo a la Tierra con más preguntas que respuestas, un enemigo imposible recién aparecido y un Freezer derrotado como jamás antes se le había visto. Pero todos sabían una cosa. Esto apenas empezaba. La nave aterrizó suavemente en la plataforma del laboratorio de Bulma. El cielo estaba despejado, el sol brillaba como si el universo no se hubiese estremecido hacía solo unas horas. Pero apenas la compuerta se abrió, la atmósfera cambió por completo. Bulma, Krillin, Androide 18, Trunks, el Androide 17, Bills, Whis y el pez oráculo ya estaban allí esperando, con rostros tensos por la energía que habían sentido desde la distancia. Pero nada los preparó para lo que vieron al bajar la tripulación. Gohan descendía cargando el cuerpo de Freezer, completamente destrozado, inconsciente, con su armadura hecha trizas, su piel ensangrentada, y su ki apenas perceptible. Su forma Black seguía activa, pero debilitada a punto de ser casi irreconocible. Un silencio helado cayó sobre todos. «¿Qué demonios?», dijo Krillin retrocediendo. «¿Está muerto?». «No, pero está a punto», respondió Piccolo con gravedad. «¿Quién fue?». Vegeta fue el que dio un paso al frente. Un sujeto encapuchado, de apariencia joven, pero con un poder indescriptible. Esquiva nuestros ataques como si supiera lo que íbamos a hacer antes de que lo hiciéramos. Nos humilló a todos. A mí, a Gohan, a Piccolo e incluso a Freezer. Bills, que estaba sentado sobre una roca flotante, abrió los ojos por primera vez con auténtica incomodidad. Su aura, que solía estar relajada, pareció tensarse por un momento. ¿Humilló a Freezer en su forma Black?, preguntó el dios de la destrucción, bajando lentamente los pies de la roca. «Lo convirtió en su saco de boxeo personal», respondió Yamcha desde atrás, cruzando los brazos. «Yo lo vi todo desde una distancia prudente estratégica y sí, eso fue una paliza con fines educativos». «Yamcha, cállate», gruñó Piccolo. Bills se pondría de pie, para decir que, entonces hay que matarlo. Si desafía el equilibrio del universo, si su poder es una amenaza incluso para mí, debemos eliminarlo antes de que crezca más. Whis se giró hacia él con una ceja levantada, pero no dijo nada. Parecía estar midiendo cada palabra que escuchaba. Fue entonces cuando Vegeta habló de nuevo, su voz seca y directa. «Tal vez ya sea demasiado tarde para eso porque ese sujeto, Bills, puede que sea más poderoso que tú». El rostro de Bills no mostró ira, sino algo peor, desconcierto. No estaba acostumbrado a escuchar eso jamás. ¿Estás diciendo que hay alguien más fuerte que un dios de la destrucción caminando libre por el universo? Ese sujeto no peleó con rabia, ni con técnica, ni con emociones. Peleó como si todo lo que hacíamos fuera una molestia menor. Y cuando Piccolo le preguntó qué quería ni siquiera respondió con odio. Dijo que no valíamos la pena, y se fue. Piccolo apretó los dientes y miró al horizonte. Que no estaba allí para matarnos. Solo vino a mostrar que podía hacerlo. Whis finalmente habló, su voz suave, pero cargada de tensión. Un poder así no aparece por accidente y menos ahora. Algo lo despertó, algo lo llamó. Quizá alguien. Todos miraron al cuerpo de Freezer, aún inconsciente. Bulma tragó saliva, y dijo en voz baja. «Tenemos que hablar con Goku. Ya». Tras la intensa conversación y el impacto que dejó ver a Freezer casi muerto, los guerreros tomaron caminos distintos. Gohan, Trunks, Krillin, Bulma y 18 partieron rápidamente hacia el templo de Kamisama. Bills, por su parte, se estiró levemente, cerrando los ojos un momento. Luego, sin mirar a nadie, murmuró con voz seca. «Tengo que irme». «¿A dónde va, señor Bills?», preguntó Gohan con seriedad. Bills abrió un ojo, y su mirada tenía algo que nunca habían visto en él: determinación pura. «Voy a hacerme lo suficientemente poderoso como para enfrentar a ese sujeto, no pienso dejar que alguien como ese rompa el equilibrio de este universo».
No mientras yo siga siendo un dios de la destrucción. Sin dar más explicaciones, Bills se elevó lentamente en el aire, y desapareció en un destello veloz. Mientras tanto, en el templo de Kamisama, Bulma, Krillin y los demás se encontraron con Dende y Mr. Popo. ¿Y Goku? Preguntó Krillin con urgencia. Necesitamos sacarlo de la habitación del tiempo. Ahora. ¿Pasa algo grave? Preguntó Dende, mientras Mr. Popo entrecerraba los ojos. El universo está al borde de un colapso, Dende, dijo Bulma, sin rodeos. Si hay alguien que pueda equilibrar esto, es Goku. Rápidamente, todos se dirigieron al enorme portón blanco de la habitación del tiempo. Pero cuando Dende alzó la mano para abrirlo, se detuvo. ¿Qué? Susurró. Una energía densa, brillante y refinada cubría la entrada. Una capa invisible, como una barrera, pulsaba suavemente con una firma inconfundible. «Esto es un sello», murmuró Dende, retrocediendo. «Y fue hecho por Goku desde dentro». «¿Goku selló la puerta?», preguntó Krillin incrédulo. «¿Por qué haría algo así?», dijo Bulma, tocando la barrera sin poder atravesarla. «¿No se suponía que estaba entrenando para ayudarnos?». Mr. Popo asintió con la cabeza muy despacio. No quiere ser interrumpido ni siquiera por los dioses. Algo en su interior le dijo que si salía antes de tiempo, no lograría su objetivo. Pero esto es una locura. Gritó Bulma, frustrada. Ahora no podemos contar con él. Gohan, mirando la puerta sellada, apretó los puños. Entonces tendremos que enfrentarlo sin él. Y así, el tiempo comenzó a correr. Pasaron semanas, luego meses. El mundo siguió girando, pero bajo una sombra cada vez más palpable. El enemigo no volvió a aparecer por ahora. Pero todos sabían que su ausencia no era tranquilidad, era preparación. Y en ese lapso, el universo siguió temblando en silencio. Planeta tras planeta, sistema tras sistema, todos comenzaban a hablar de una nueva figura. No tenía nombre, ni origen claro, pero donde aparecía, el caos lo seguía. Este sujeto, el que una vez pidió el deseo prohibido, se había convertido en una sombra errante que bebía, comía y destruía según su antojo. A veces llegaba en silencio, flotando sobre aldeas enteras, solo para arrancar el núcleo del planeta por aburrimiento. Otras veces, entraba en bares intergalácticos como si fueran suyos, tomando el vino más caro, pateando soldados reales por mirarlo mal, y desafiando a los dioses locales solo para ver qué tan rápido podían rogar por sus vidas. Ya no se escondía. Y cuando caminaba, incluso los criminales más temidos bajaban la cabeza. Mientras tanto, Freezer, humillado y quebrado, se había recluido en un rincón del universo olvidado por los mapas estelares. Nadie sabía dónde estaba, pero su ki había desaparecido por meses hasta que un día, volvió a sentirse. Un poder oscuro y renovado se elevaba desde algún punto oculto. Freezer no pensaba volver a perder. No otra vez. Nadie estaría por encima suyo. En uno de los planetas del universo 7, salía del bar el sujeto, diciendo: «El vino de este lugar era pésimo, creo que destruiré este planeta, pero antes, haré que cada uno de los habitantes de este lugar sufra». Pero entonces lo sintió. Una vibración antigua, profunda, que no se parecía a ningún ki ordinario. Algo diferente. Algo puro. El sujeto giró lentamente la cabeza, sin expresión alguna, y de entre las sombras proyectadas por el fuego, apareció una figura caminando con pasos pausados, las manos detrás de la espalda, los ojos fijos en él como si ya lo conociera desde siempre. «Así que por fin das la cara, dios de la destrucción». Bills en ese momento, le diría. «Has estado desequilibrando todo el universo con tus caprichos», dijo con calma. «Rompiste el orden que sostiene la realidad. Si sigues avanzando así, no solo destruirás civilizaciones sino la balanza misma. Eso, no puedo permitirlo». El viento cósmico soplaba a su alrededor. El fuego seguía rugiendo, pero en medio de esos dos, solo había silencio y energía. Dos presencias que comenzaban a chocar, aún sin moverse. El sujeto suspiró, y dio un paso adelante. «¿Y tú vas a detenerme?». Bills entrecerró los ojos. «Voy a intentarlo». El universo entero, sin saberlo, estaba a punto de presenciar una batalla que podía terminar con todo. Una explosión titánica estalló en el centro de la ciudad arrasada, haciendo temblar los cielos. En un instante, toda la urbe fue reducida a polvo, vapor y escombros flotando en el aire como cenizas de un fuego cósmico.
Las ondas de choque se expandieron hasta reventar montañas flotantes, barrer lagos y apagar soles cercanos. Bills y el sujeto ya no eran visibles a simple vista. Solo ráfagas de luz, choques dimensionales, y estelas de energía que colisionaban tan rápido, que el espacio mismo parecía romperse y reiniciarse en cada impacto. El dios de la destrucción movía sus brazos en patrones perfectos, cada golpe cargado con siglos de técnica divina. Su aura púrpura se fusionaba con relámpagos oscuros, y cada ráfaga que soltaba destruía kilómetros. El sujeto, sin embargo, danzaba entre sus ataques, recibiendo algunos, devolviendo otros, su poder creciendo con cada segundo. «Tienes fuerza», dijo el encapuchado, recibiendo un golpe directo al torso que hizo colapsar una montaña de plasma detrás suyo, «pero no tienes lo necesario para detenerme». «Tal vez», gruñó Bills, con sangre en la comisura de los labios, «pero si piensas que voy a dejar que destruyas todo lo que existe, estás muy equivocado». La batalla continuó. Bills logró herirlo en el hombro, rajando su ropa y haciendo que por primera vez, el sujeto retrocediera con la respiración agitada. Pero el precio fue alto. Una ráfaga oscura en forma de lanza le atravesó la pierna izquierda. El dios cayó de rodillas, rugiendo, solo para levantarse otra vez con un grito, liberando su energía a niveles que sacudieron el firmamento. Pero el enemigo era demasiado. Un golpe directo le voló el brazo derecho, arrancándolo en un destello de dolor. Bills cayó sobre una isla flotante en ruinas, jadeando, cubierto de sangre, sin ki suficiente para mantenerse en el aire. El sujeto descendió lentamente, su respiración regular, pero con una herida en el pecho que seguía ardiendo. «Tú fuiste mejor de lo que esperaba», dijo con sinceridad, mirando su herida. «Me obligaste a usar más de lo que había usado hasta ahora, pero aún así, estás acabado». Bills apenas alzaba la cabeza, pero sus ojos seguían desafiantes. Aún sin un brazo, aún sin aliento, no se rendía. «¿Por qué lo haces?», preguntó entre jadeos. «¿Qué buscas con todo este caos?». El sujeto se quedó en silencio un momento y por primera vez, su mirada pareció más humana. «Por amor», dijo, bajando levemente la cabeza. «Por una mujer que ya no existe. Era mi equilibrio, mi propósito. Cuando murió algo dentro de mí se rompió. El universo me resulta insoportable sin ella, así que pensé que si deshacía todo el vacío se haría más fácil de cargar». Bills lo miró con una mezcla de comprensión y rabia. «Estás destruyendo todo porque no puedes llenar un hueco». «Exacto», respondió el sujeto. «Pero no te preocupes, tú no tendrás que cargar con ese vacío». Levantó la mano, dispuesto a acabar con Bills de una vez. Su palma se encendió con una energía negra, pura, densa, tan cargada de dolor como de destrucción. Pero justo en ese instante una explosión oscura cruzó el espacio a una velocidad imposible. Se trataba de Freezer, quien con un poder que superaba ya lo visto por el Black, dio un puñetazo de energía brutal que impactó al sujeto en pleno rostro, enviándolo como un proyectil fuera del planeta, estrellándolo contra una luna cercana. Esta se quebró en 1000 pedazos, y luego colapsó en una nube de roca incandescente. Freezer aterrizó con violencia, jadeando, aún en su forma Black, pero con un nuevo aire de determinación. Su armadura relucía renovada, y su poder se sentía refinado afilado. «No seré superado otra vez, no por ti, no por nadie». Desde el espacio, una gigantesca nave en forma de disco apareció sobre la luna destruida. De su parte inferior se desplegó una estructura masiva, como un anillo que giraba, ensamblando un enorme domo energético que encapsuló los restos de la luna. Freezer levantó un dedo y habló con voz seca. «Eso resistirá lo suficiente». Se giró hacia Bills, aún tendido entre escombros. «No te emociones, no vine a salvarte. Solo tengo mis propios planes». Rápidamente, abordó una nave más pequeña que lo esperaba cerca. En el interior, decenas de soldados suyos esperaban con nerviosismo. Estos recogieron a Bills para llevarlo a la Tierra. Y así, mientras el sujeto se recomponía entre los restos de la luna y el domo, enfurecido por la sorpresa, Freezer escapaba con su tripulación hacia el planeta que ahora podría ser el único refugio de todo el universo. Flotando en el vacío, entre los restos de la luna pulverizada, el sujeto emergió lentamente, cubierto de polvo cósmico, con la mirada clavada en el domo de energía que ahora lo aprisionaba. Por unos segundos, no hizo nada.
Solo observó en silencio, mientras la nave de Freezer desaparecía en un destello supersónico, como un cometa cruzando la oscuridad del universo. Luego, sus ojos brillaron. Una luz carmesí brotó de sus pupilas, y el domo vibró con fuerza hasta que explotó en 1000 fragmentos, como si se hubiese derretido desde adentro. No necesitó gritar. No hizo un gesto. Solo esa mirada bastó para destruir una de las construcciones más resistentes jamás creadas por tecnología imperial. El sujeto exhaló con fastidio, mirando el rastro de energía dejado por la nave de Freezer. Cobarde, murmuró. Pero no importa. Sé exactamente a dónde vas. A bordo de la nave, Freezer permanecía de pie, con los brazos cruzados, mientras una cápsula médica especial se desplegaba en el centro de la sala. Dentro de ella, descansaba Bills, consciente, pero agotado, con una expresión sombría. No me malinterpretes, dijo Freezer, sin mirarlo directamente. No lo hago por ti. Lo hago porque si tú caes, yo también lo haré después. Esa cosa allá afuera no distingue entre dioses, emperadores o basura espacial. Un brazo mecánico descendió con precisión quirúrgica, inyectando en Bills una nanotecnología especial, capaz de reconstruir células a través de retroconversión genética artificial. Era tecnología imperial prohibida, reservada para casos extremos. ¿Tecnología imperial regenerativa?, preguntó Bills, sorprendido, con voz débil. Pocas veces me doy el lujo de usarla, creo que la usaron cuando me revivieron por primera vez, ahora, ¿quién diría que la usarían en ti, el dios de la destrucción? Mientras tanto, la nave descendía a toda velocidad hacia la Tierra, cruzando la atmósfera como una estrella fugaz y aterrizando suavemente en la plataforma principal de la corporación Cápsula. Dentro del edificio, la mayoría ya se encontraba reunida. Piccolo, Gohan, Vegeta, Broly, Bulma, Trunks, Krillin, Androide 18, el maestro Roshi y Yamcha discutían los reportes de destrucción a nivel galáctico, preocupados por la falta de Goku y la desaparición de Bills. El ambiente era tenso. No sabemos nada del enemigo desde hace semanas, dijo Gohan, mirando una proyección del universo. Pero los planetas siguen cayendo. Esto no va a detenerse. Goku sigue encerrado, y ni siquiera Dende puede romper su sello, agregó Bulma, con frustración. Sí, pero no sabemos si será suficiente, murmuró Piccolo. Fue entonces que se escuchó un estruendo afuera. Todos corrieron hacia la explanada y se detuvieron en seco. La nave de Freezer, negra y brillante, reposaba frente a ellos. De su interior, descendió el tirano, serio, calmado, sin mostrar señales de conflicto. Pero todos se tensaron. Vegeta dio un paso al frente, su ki empezando a arder. ¿Qué demonios haces tú aquí? Yo no me pondría así si fuera tú, dijo Freezer. Pero entonces, la compuerta volvió a abrirse, y todos quedaron paralizados. De la nave descendía Bills lentamente apoyado en una especie de bastón, con el brazo regenerado envuelto aún en energía estabilizadora. Su ropa rasgada, su rostro cubierto de heridas, y su ki débil, irregular, como si su esencia misma hubiera sido sacudida. Piccolo y Gohan no dijeron nada, pero sus expresiones hablaban por sí solas. Bulma retrocedió unos pasos, llevándose una mano al pecho. Krillin palideció. 18 bajó la mirada. Broly entrecerró los ojos. Vegeta apretó los dientes. Y Whis por primera vez quedó completamente atónito. Señor Bills, dijo Whis con voz contenida, flotando lentamente hacia él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bills apenas lo miró. Luché, dijo, con voz ronca. Di todo. Y no fue suficiente. Un silencio profundo cayó sobre la corporación Cápsula. El ambiente era tenso en la corporación Cápsula. Todos rodeaban a Bills, aún visiblemente debilitado, su brazo regenerado artificialmente pero sin movilidad total. Whis descendió lentamente junto a él, posando su báculo con suavidad sobre el brazo dañado. Permíteme, dijo con voz calmada. Un suave resplandor azul envolvió la extremidad. En segundos, el brazo se restauró completamente, sin cicatriz alguna, como si nunca hubiese sido destruido. La energía divina fluyó por su cuerpo, haciendo que Bills recobrara el aliento y enderezara la postura, aunque su rostro seguía sombrío. Increíble, murmuró Krillin. Ese sujeto fue capaz de arrancarle el brazo a un dios como Bills. Y con aparente facilidad, añadió 18, cruzada de brazos. Todos giraron hacia Freezer, que observaba la escena con los brazos detrás de la espalda, serio, frío, sin arrogancia esta vez.
Vegeta dio un paso al frente. ¿Lo derrotaron?, preguntó con dureza. ¿Lo mataron? Freezer giró su cabeza lentamente hacia él y negó con un solo movimiento. No, lo contuvimos por unos segundos clave. Y eso fue todo. Si no lo hubiera golpeado justo en el momento adecuado, El cielo ahora cambió de estaríamos todos muertos. Nubes Negras comenzaron a girar sobre la ciudad como un vórtice sobrenatural. Un viento helado y sin sentido barrió la tierra, silenciando todo, incluso a las aves, los insectos, la vida misma. No, susurró Bulma, retrocediendo. No puede ser, dijo Piccolo con voz grave. Y entonces, una grieta de oscuridad se abrió frente a la corporación Cápsula, en el mismo jardín donde alguna vez jugaban Trunks y Goten. De esa brecha, emergió el sujeto. Ya me cansé de ustedes, los voy a acabar a todos en este momento, y luego, destruiré el universo entero, y, yo también me iré con él, ya esto no tiene sentido. El suelo se rajó debajo de él, la gravedad se rompió, y el mundo se estremeció como si reconociera que estaba ante el final. Todos los guerreros adoptaron posiciones al instante, Gohan liberó su forma bestia, Broly rugió mientras su energía verde explotaba a su alrededor, Piccolo creció en tamaño, Vegeta elevó su ki en Ultra Ego hasta que su aura púrpura rasgó el cielo. Yamcha se puso detrás de una columna. Otra vez ese sujeto. Que no tiene otra galaxia que molestar, gritó, casi sollozando. Freezer caminó hacia adelante, sin mirar a nadie, pero liberando su aura oscura al máximo. Entonces llegó la hora. Y Whis, por primera vez, bajó el báculo y dijo con tono serio. Este ya no es solo un combate, es el juicio final. Todos sabían que lo que estaba por comenzar ya no tenía vuelta atrás. Todos se fueron en contra de este sujeto, quien esquivaría los golpes de los guerreros, diciendo: ¿no ven que no pueden conmigo? ¿Qué más quieren hacer? Piccolo, en su forma naranja, fue el primero en ser detenido, un fuerte ataque, atravesó su pecho, haciendo que este caiga al suelo. Gohan, gritaría. Señor Piccolo. Este se fue con todo, pero el sujeto, lo golpearía, pero algo pasaría y sería que, Gohan, giró su rostro, y con la furia, se fue en contra de este sujeto, dándole una gran serie de golpes y golpes en el estómago, sorprendiendo a todos, viendo Vegeta, que este tipo, no era imposible de derrotar. Del otro lado, Bulma, Krillin, Androide 18, Trunks, Yamcha, Dende, el maestro Roshi y el pez oráculo permanecían dentro de una cúpula de energía azul brillante. Whis, con su expresión seria y su báculo flotando frente a él, mantenía el campo sin esfuerzo visible. Solo él se mantenía completamente en calma, como si todo lo que estaba ocurriendo aún estuviera dentro de lo esperado. El enemigo desvió otro golpe de Vegeta con una sola mano, esquivó una ráfaga de energía de Freezer sin mirar, y atrapó a Gohan por el rostro, lanzándolo con violencia contra una montaña de escombros. Gohan, gritó Trunks, desde el interior del campo, impotente. Entonces Broly rugió, su aura explotó como un sol inestable, y se lanzó con una furia animal. El enemigo giró, preparado para detenerlo, pero en ese instante, hizo algo inesperado. Se detuvo. Giró la mirada hacia Whis. Por primera vez su rostro mostró algo parecido a desconcierto. No temor, no furia, sino una molestia profunda, como si el ángel le rompiera la armonía de su locura. Tú, dijo el enemigo, su voz resonando como un eco distorsionado. Tú no haces nada, y aún así, proteges lo que no merece ser salvado. Whis, sin cambiar de postura, lo miró con tranquilidad. Solo cuido aquello que aún tiene esperanza. Entonces, con un gesto de rabia impulsiva, el enemigo lanzó una lanza oscura directo hacia el campo de protección, pero cuando el ataque estaba por dar de lleno, Whis desvió el ataque, con una gran tranquilidad. El enemigo se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron apenas. Por primera vez algo pareció fallar en su mente. ¿Qué?, murmuró, incrédulo. ¿Cómo? Y justo en ese instante, un puño gigantesco, rodeado de energía esmeralda, se estrelló contra su rostro. ¡Bloom! Broly lo había alcanzado de lleno, con un grito de furia pura. El enemigo salió disparado como una estrella negra, atravesando edificios flotantes, montañas invertidas y lo que quedaba del cielo, hasta estrellarse contra el suelo, levantando una columna de fuego que rasgó kilómetros. Todos se quedaron en silencio. Lo golpeó, exclamó Yamcha desde detrás de Bulma. Al fin alguien lo golpeó de verdad. No cantes victoria, murmuró Piccolo, aún con la mano en el pecho herido. Esto no ha terminado.
Del cráter, una energía densa comenzó a subir. El suelo bajo sus pies se agrietó, el cielo se partió como un espejo, y las nubes se convirtieron en líneas de color rojo sangre. Una onda expansiva estalló, sin sonido, sin luz, solo presión. Gohan, aún sangrando, se puso de pie con dificultad. Broly, jadeando, miraba hacia el cráter con el ceño fruncido. Freezer retrocedió un paso, con el rostro empapado de sudor. Vegeta apretó los puños con fuerza, sin decir nada. Y Bills por primera vez se estremeció. Del centro, el enemigo comenzó a elevarse. Ya no los soporto. Ni sus rostros, ni sus gritos, ni su esperanza. Si no mueren ahora lo haré yo mismo con todo lo que existe. Con ambos brazos abiertos, liberó todo su poder. Un aura negra con destellos púrpuras y escarlatas se expandió como un vórtice sin fin. No era energía. Era vacío. Un hueco existencial que devoraba luz, sonido, incluso la percepción del tiempo. La gravedad colapsó. El suelo dejó de existir. Las montañas se convirtieron en polvo. El cielo se encogió. Y en el centro de todo él, un ser llano completamente humano. Llano Saiyajin. Llano mortal. Una entidad de odio puro y pena infinita. Whis retrocedió medio paso. No es solo fuerza, murmuró. Es dolor materializado. Es un alma que ya no quiere existir y que arrastrará todo con ella. Todos los guerreros se prepararon, pero ya la mayoría estaban cansados y heridos. El poder liberado por aquel sujeto era tan abrumador, que la propia tierra bajo sus pies comenzó a disolverse, como si la realidad no pudiera sostener más su presencia, el cielo se rasgaba como una tela quemada, y la gravedad enloquecía a cada segundo, haciendo temblar no solo el planeta, sino las fibras del espacio mismo. Los guerreros no retrocedieron, no podían, aunque sus cuerpos dolían y sus energías comenzaban a flaquear, el enemigo flotaba, envuelto en una tormenta de aura negra con chispazos de energía roja y púrpura, mientras alzaba ambas manos hacia el cielo, como si fuese a invocar el fin del universo con un solo gesto. Esto, ya no es una pelea, esto es una sentencia, una ejecución total, diría Piccolo, elevando su ki con todas sus fuerzas, mientras Gohan, jadeando, se preparaba para saltar nuevamente al ataque. Bulma, Yamcha, Krillin, Trunks y los demás, miraban todo desde la cúpula de protección que Whis mantenía con su báculo, el rostro de Bulma palidecía más con cada explosión lejana, mientras Yamcha hablaba con la voz entrecortada por el terror. No entiendo cómo seguimos vivos, ni cómo ese campo no se rompe, pero no tengo idea de qué viene después, y si ese sujeto lo logra. Whis no respondía, su rostro mantenía la serenidad habitual, pero esta vez su aura se expandía levemente, como si estuviera listo para intervenir si todo se salía del control divino. El sujeto extendió una mano hacia el domo, listo para lanzar una nueva técnica que no era una simple bola de energía, era un vórtice destructivo, un agujero de colapso dimensional, concentrado, tan denso, que ni los ángeles podrían atravesarlo sin ser devorados. La energía comenzó a girar, la luz a desaparecer, y cuando el proyectil fue disparado, pero entonces, un destello dorado iluminó el horizonte, un zumbido que parecía una canción celestial rompió la tensión absoluta, y todos, absolutamente todos, se giraron, buscando la fuente. No era el enemigo, no era otro dios, no era una nave ni una fusión desesperada, era Goku. Su figura emergía del cielo, descendiendo desde lo más alto, rodeado de una energía tan pura, tan refinada, que el universo parecía calmarse solo con su presencia, su cabello flotaba en múltiples direcciones, sus ojos brillaban con una mezcla de calma y convicción, y su aura, era una combinación imposible de describir, blanco, azul, rojo, dorado, como si hubiera tomado el poder de todas sus formas anteriores y las hubiese convertido en algo nuevo, algo definitivo. El sujeto, sorprendido, detuvo su ataque en seco, girando lentamente la cabeza, su expresión mostraba algo que no se había visto en él hasta ese momento, inseguridad. ¿Qué demonios? Todos los guerreros en ese momento, estarían más que sorprendidos. ¿Están viendo lo mismo que yo?, preguntó Krillin con la voz rota. Bills observaba la escena sin moverse, su pupila temblaba, y por primera vez, su voz no cargaba arrogancia ni poder, solo asombro puro. Ese mortal es más fuerte que yo. Freezer retrocedió un paso, su rostro desencajado, su cuerpo temblaba no de miedo, sino de impotencia. ¿Qué clase de monstruo se supone que es ese?
Espetó, mirando a Whis de reojo, me entrené años, me volví una deidad, y ahora ese insecto me supera sin esfuerzo. Whis giró levemente la cabeza, sin apartar su báculo del campo de energía, diciendo con una ligera sonrisa calmada. Entrenó 1000 años dentro de una habitación sin tiempo, con voluntad, enfoque y sin orgullo, por eso su fuerza no tiene peso, solo dirección. El pez oráculo giró lentamente dentro de su urna flotante, y con voz grave, sentenció. Ese es el guerrero de la profecía, no era Freezer, no era Gas, era él, siempre fue él. El sujeto, ya al borde, intentó un último ataque, un estallido absoluto que rasgó el tejido de la realidad, pero Goku, con una sola palma extendida, absorbió la energía, la condensó en su mano, y en un movimiento limpio, devolvió la técnica como una onda de paz, no de destrucción, golpeando al enemigo en el pecho. El cuerpo del sujeto se dobló, el aura se disipó, y por fin, cayó. Todo el planeta vibró, luego se calmó. El cielo recuperó su forma, la luz volvió, las nubes se asentaron, y la energía oscura desapareció como si nunca hubiese existido. Goku descendió suavemente, su respiración era pesada, pero su espíritu permanecía sereno, sus pies tocaron el centro de la zona donde había estado el campo de protección, y todos salieron rápidamente para rodearlo. Vegeta, cubierto de heridas, lo miró con una mezcla de orgullo y molestia, diciendo con voz ronca. 1000 años, encerrado en esa habitación, eras un tonto, pero al final, funcionó, maldito Kakaroto. Goku sonrió, con un hilo de sangre en la comisura de los labios. Gohan se acercó, ayudándolo a mantenerse firme, y dijo con sinceridad. Papá, fuiste más allá de todo límite, ni siquiera nosotros pudimos seguirte con la vista, era como ver una tormenta de universos. Yamcha, saliendo detrás de una columna donde se había escondido todo el tiempo, dijo en voz alta mientras sacudía el polvo de sus hombros. Claro que sí. Sabía que Goku iba de ganar. Por eso me quedé atrás, estrategia, chicos, estrategia además, alguien tenía que sobrevivir para contar la historia, ¿no? El equilibrio ha sido restaurado, pero no entiendo de dónde salió ese sujeto, parecía que nos conocía a todos, incluyéndome, ahora mismo Goku, tu poder está más cerca del poder de un ángel que al de un dios de la destrucción. Freezer en ese momento diría. No creas que durarás mucho con ese poder, te voy a superar, ya lo verás. Goku miró al tirano, para luego sonreír. Entonces no bajaré la guardia, pero al menos hoy ganamos, eso también te incluye a ti Freezer. Así pues, esta historia, habría terminado.